yo material para que ustedes puedan tratar de hacer la guía. No es como más me gusta que ustedes piensen, pero no tenemos tiempo ahora en la clase. Ahora, Iván, ahora voy a contar todo, supongo que se va a entender. Sí, el video ahí preguntan, dicen del video de Juan. El video de, sí, Juan es un crack. Lamentablemente, el cuatri pasado estaba en análisis 1, estaba con nosotros, este cuatri no lo tenemos. Le tocó otra materia. Así que, bueno, y hoy hacemos una buena preparación para el partido. Y después terminamos la clase, armamos la picadita. Y nos sentamos con la cervecita y la picadita a ver Argentina. El lunes, mira, estábamos recién hablando con Juani. Yo quiero el lunes hacer consulta, me parece, por lo menos para el que tenga ganas de pasarse a hacer consulta, hacemos consulta. No voy a avanzar, porque qué sé yo, si de repente vemos que estamos los 35 de siempre, y bueno, avanzo un poco, pero en principio la idea no es avanzar, porque es feriado, ¿no? La idea va a ser hacer consultas. ¿Sí? Entonces todo lo que hayan avanzado, todas las dudas que acumulen el fin de semana, la podemos sacar el lunes. Porque después tenemos el jueves que viene, es nuestra última clase. Ese día tenemos que terminar, nos quedaría un tema entero, que es el tema de teorema de función implícita. Y después, la clase del lunes siguiente es repaso, y el lunes 19, y el miércoles 21 es el parcial. Así que ese es nuestro cronograma. Así que bueno, y cuenten un poco ustedes, ¿cómo estuvieron estos días? ¿Viste? Cuando se acercan los parciales, hay una cosa que no importa cuándo se los digan, uno eventualmente lo termina aprendiendo. Si uno lleva las materias muy, muy al día y no se atrasa ni un poco, se lleva bastante bien. Llega a los parciales y uno siente con tiempo, puede repasar y todo. Ahora, apenas te atrasás, se te hace una bola de nieve y este cuatrimestre, más allá de lo que fue atípico, obviamente para todos es atípico por la virtualidad, para ustedes fue muy complicado los que vienen del CBC porque se les superpuso con el fin del CBC que terminó muy jugado, tuvieron que dar exámenes con el cuatrimestre empezado. Es posible, Manuel, es posible, es difícil porque todos somos... Bueno, hay gente que es más especial, más obsesiva con el trabajo y le resulta de manera más natural, pero la mayoría somos todos muy hijos del rigor. Entonces, como somos todos muy hijos del rigor, es como que, bueno, vamos llevando más o menos ahí, y cuando llegue el parcial nos ponemos a tiro. Pero cuando estás cursando 2 o 3 materias, una cosa es ponerte a tiro con una materia, con muchas se complica. Mira, Pablo, en el verano, siempre toda la facultad tiene un programa de cursos de verano, todos los departamentos. Y las materias que se dictan, bueno, están más o menos establecidas. Si ustedes entran a la página web del Departamento de Matemática, pueden ver ahí los cursos que se dieron el verano pasado, el verano anterior. La cosa es que este verano, en particular, va a ser muy, muy particular porque tenemos no solo matemática, todos los departamentos estamos con un problema docente. Estamos con un problema docente grave porque por el tema de la virtualidad hay tenemos más docentes de lo normal en licencia, de hecho, por eso no sé si saben que los que están acá que estudian computación, saben que con Algoritmos 1 en computación tuvieron que poner cupos y no pudieron dar clases normalmente. Fue complicado y eso va a hacer que el cuatri que viene, en el verano, no van a estar la misma cantidad de materias que se dan habitualmente. Va a haber algunas sí, pero no todas. Igualmente, yo les diría que para el verano
falta mucho, falta mucho. Tómenselo con soda. No hay que volverse loco. Más ustedes que piensen, van a venir del primer cuatrimestre terminando el CBC sin descanso en el receso. Este segundo cuatrimestre intenso, todo el año encerrados. Yo aprovecharía para relax, borrón y cuenta nueva. Sí, qué sé yo, hay que... No hay una cosa, si es mejor el verano, si es por eso, mejor el verano, mejor el dar finales, eso es muy relativo, depende de todo el mundo, pero va a venir bien el verano despejarse. Por más que, supongamos que a alguien le va mal y uno dice, bueno, aprovecho, recupero, no es un año para volverse loco, es un año muy especial, relax, se aprueba, si este cuatrimestre por algún motivo en alguna materia le llegue mal, la aprueban el año que viene, no pasa nada. Atrasarse un poco, un par de materias, no le va a cambiar la vida en lo más mínimo, no afecta para nada todo su futuro, no hay que correr a lo loco, no te hace nada, ninguna diferencia recibirte 2 meses antes, 2 meses más tarde, es lo mismo. Claro, bueno, si tenés una beca y tenés que mantener un rendimiento académico es otra cosa. Ahí sí, obviamente, Cristian. Pero si no, no hay que volverse loco. Es un año, y yo creo que los que evalúan las becas deberían tener eso muy en cuenta. Este es un año que cambia todo. Así que bueno. Pero bueno, ya veremos, ya nos preocuparemos. Acá, no sé si estuvieron ya mirando un poco los exámenes que subimos del primer parcial. Por lo menos los 2 primeros ejercicios ya pueden mirar, seguramente ya los deberían poder hacer. Los dos primeros ejercicios seguro. Para darles una idea de lo que se espera de ustedes, del nivel del examen. La idea es que sean más o menos similares. Cristian, no te estoy entendiendo. ¿Serias intenciones de hacer alguna materia cursada virtual? ¿A qué te referís? Ahora son todas las materias con cursada virtual. Mira, bueno, obviamente yo creo que sí. Vamos, mi intención, y estoy ya hablando con la directora de departamento y demás, es que las materias iniciales, por lo menos, el material que se desarrolló para tu cursado online, que siga, va a seguir estando disponible, y que se haga alguna forma, algún tipo de comisión o virtual o mixta. No toda la materia. Materias más adelante, no toda la carrera, porque no es bueno. La carrera tiene, la interacción cara a cara con los docentes es fundamental. Eso no se puede reemplazar. Pero por ahí las materias iniciales, sí. Sí, no, acá la UBA es gratuita. El grado de la UBA es gratuita. Así que eso no va a cambiar. De hecho, la idea que tenemos nosotros, desde el Departamento de Matemática, es una vez que pase, poner esfuerzo, voluntad y plata en desarrollar contenido virtual, contenido a distancia de mejor calidad que el que está. Sí, bueno, después porque vino mi mujer, ahora lo cierro. Gracias, Pablo. Porque las teóricas, por ejemplo, las teóricas que grabé yo de análisis 1, de mate 1, las grabé, no, como sacándonos del apuro. Si ven ustedes, por ejemplo, las primeras 2 teóricas están grabadas con una calidad, después mejoró un poquito, pero se puede hacer mucho mejor todavía. Nosotros tenemos en el departamento de matemática una sala de conferencias con cámara de calidad, ya no se puede hacer mejor, se puede hacer mejor, y yo tengo la intención de en el futuro reemplazar las clases teóricas de álgebra de análisis 1 y para, claro, con sonido. Tenemos equipo de sonido, con micrófono, con todo, para tomarlo bien. Eso tenemos. De hecho, si entran al canal de YouTube del Departamento de Matemática, ahí están por ejemplo, cuando se graban charlas, que en la época en que se decían las charlas presenciales, se graban y el sonido se toma del micrófono y sale muy bien.
Sí, bueno, les agradezco. Sí, en general, yo creo que no salieron tan mal considerando las circunstancias, pero son muy, muy perfectibles, muy perfectibles. Y se puede explotar mucho, están hechos. No, yo pensé que yo grababa este segundo cuatrimestre, me estoy tomando mucho más relajado. El primer cuatrimestre, yo terminaba las grabaciones de esa teórica a las 2 3 de la mañana para subirlas al otro día. No, me volví loco. No, hicieron un trabajo, la verdad, Sí, ahora grandísimo. cuando viene la segunda mitad de la materia, las teóricas no las dejo de grabar yo, las grabó otro profesor que ahora no está en la materia, que es Esteban Andruchov, que también están buenísimos. Lo que le criticaban a Esteban es que como es zurdo, cuando escribe Esteban con la izquierda, tapa lo que escribe, que es el problema que tienen los zurdos, ¿no? La escritura nuestra está pensada para un diestro. Entonces el zurdo, a medida que va escribiendo, tapa la mano. Entonces claro, entonces van a ver que él va escribiendo y ustedes no pueden leer lo que escribe hasta que saca la mano. Pero bueno, igualmente están subidos los PDF, van a estar subidos los PDF de lo que le escriben, entonces pueden descargarse el PDF e ir mirando el PDF mientras él va explicando. Pero sí, sí, pasa. Van a ver cuando estén los videos de Esteban, que pasa eso. Al ser zurdo y escribir con la zurda va tapando lo que escribe. Pero bueno, no pasa nada, no es grave. Esteban es un docente. Esteban fue profesor mío cuando yo estudiaba. Era genial, me encantaban sus Crack clases. Esteban, sí. Sí, sí, Esteban es buenísimo. Así que bueno, voy a tener que. Sí, voy a grabar unas teóricas nuevas que tengo que regrabar porque hay un tema que ustedes no vieron en el CBC, que normalmente sí se da en el CBC, que es polinomio de Taylor, que es el tema con el que empieza el segundo parcial. Entonces ahí hay que regrabar esas teóricas porque la que están no sirve porque presupone que ustedes saben cosas que muchos no saben. A Felipe, muy buena tu pregunta. No, no solo no va a ser más difícil, sino que va a ser más fácil. Porque todas las cosas que vimos de geometría, de curvas, de parametrización, esas son las cosas que necesitas en análisis 2. No la parte de ínfimo, de abiertos, de bolitas y demás. Eso es más lo que se dice topología, que es más para matemáticos. Todo lo que se cambió y lo que se dio más geométrico ahora va a facilitar mucho más todavía la cursada de análisis 2. Sí. Claro, capaz que para los matemáticos, cuando vayan a taller, vayan a Claro, los ver. matemáticos, eso va a afectar a los matemáticos en taller, exactamente, lo que dice Juani. El cuatri que viene cuando cursen taller, bueno, no van a ver todo lo que se veía antes en análisis 1 de sucesiones, opciones de Cauchy, completitud, abierto. Bueno, esos lo van a tener que ver de cero en el taller. Antes tenían alguna pequeña introducción en análisis 1, ahora lo ven de cero en el taller. Pero a los matemáticos eso es lo que les gusta, un contenido específico para matemáticos, y los matemáticos somos poquitos. En matemática, acá ¿cuántos son? ¿Quiénes son matemáticos? ¿Quién estudia matemática de acá? Alguien que levante la mano. Bien, entonces Felipe, Pablo, Gala. Está bien, el taller lo van a ver de cero y ahí no solo van a ver de cero, ahí de alguna manera en el taller van a empezar a ver toda la fundamentación de las demostraciones que acá no están, que acá es una materia fundamentalmente de cálculo, ¿no? La matemática es hermosa también. La matemática es hermosa. Pero yo entiendo que hay una diferencia entre usar la matemática y meterte con la fundamentación. Bueno, exactamente, Cristian. El tema es cuando la formalidad mata la idea. Nunca hay que perder de vista que la formalidad intenta hacer riguroso una idea que anda detrás. Pero muchas veces, ojo, entender esa formalidad, y muchas veces cuando uno no tiene idea de lo que está pasando y se mete con la formalidad, empieza a hacer cuentas
y esas cuentas arrojan luz, y ahí te das cuenta lo que pasa, y después entendés, hay un ida y vuelta entre lo formal y la idea, que hay que aprender a hacerlo también. Está mal la formalidad cuando uno no entiende la idea, no entiende nada, ahí es un problema. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Entonces, les repito a todos, lunes, feriado. Ya hablamos con Juani, vamos a hacer clase de consulta. Para esto también, obviamente, es feriado, no es obligatorio, hacemos clase de consulta. Normalmente en el Zoom somos 35. Si llegamos a ser 35 en el Zoom, puede entonces que expliquemos algo. Por ahí alguna explicación de ejercicio hacemos, pero algo que no hayamos visto hoy, algo que haya quedado sin ver hoy, por ahí lo hacemos si estamos todos. Si no estamos todos, no, porque no quiero obligar a que vengan, ¿eh? Entonces no se sientan obligados. Si de repente les pintó, porque el día está lindo, salir, ir a la plaza, a sentarse o a dar una vuelta, pasear en bicicleta, háganlo, no dejen de hacerlo por venir a este Zoom. Pero si estamos todos, por ahí avanzamos un poquito. Pero así hacemos consulta para el que lo necesite, porque estamos con el tiempo muy apretado. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Entonces, les contaba a los que vinieron primero que hoy no les preparé un documento compartido, porque como estamos muy jugados, no tenemos tiempo, tenemos que terminar con los temarios. Entonces, en vez de los ejercicios que hubiera puesto en el documento compartido, los puse, pero directamente vamos a pasar a la etapa donde ya resolvemos. No es la forma en que más me gusta a mí, y me gusta que primero piensen ustedes, se estrellen, vean qué les sale y discutirlo después, pero lamentablemente el tiempo apremia. ¿Está bien? Entonces hoy vamos a hacer una clase un poco más tradicional, si quieren, donde el docente explica, pero no por eso no tienen ustedes que participar. Yo quiero que me interrumpan todo lo posible. ¿Sí? Interrúmpanme, pregunten si no entienden. Tengo el chat abierto, Juan está también contestando el chat. Me abren el micrófono, me pierden. Bueno, los primeros ejercicios vamos a practicar un poco cómo es la regla de la cadena. La regla de la cadena es cómo derivar una composición. Y cuando uno trabaja con funciones de varias variables, como ya habrán visto en el video teórico, es bastante más complejo que cuando uno trabaja con funciones de una variable. Realmente, yo lo digo por experiencia, mi experiencia personal, yo, estudiante de matemática, era un estudiante bastante razonable, me iba muy bien en las materias en general. Pero puedo decir que recién aprendí a aplicar bien la regla de la cadena cursando geometría diferencial, que es una materia ¿de cuarto año, Juani? No me acuerdo de qué, de tercer, cuarto año, por ahí. Cuarto, me parece. Sí, cuarto. Esa materia realmente no sabía derivar bien. Me equivocaba. Cuesta. Así que no se preocupen si les tienen dificultades con esto. Y hay que pasar encima varias materias complicadas para cursarla. Claro, en el medio hay, pero es como que uno no vuelve con esas trozas de cálculo y bueno, y nunca no me salía bien. Geometría diferencial o derivabas o te morías, entonces ahí aprendí. Pero bueno, vamos a ver algunos ejercicios. ¿Cómo es la idea? Y la idea, lo que hace el libro de Stuart, que yo traté de replicar en el video teórico, me parece una idea genial, que es este estilo de diagramita de árbol, para entender cómo se calculan las derivadas parciales. Acá, bueno, ¿qué pide el ejercicio? Me dicen, me dan esta función z. Z es una función que depende, es una variable que depende de r y de tita. Y a la r coseno tita. Pero a su vez, r depende de s y t, y tita también depende de s y t. Entonces, ¿qué me está pidiendo esto? Me dice, bueno, ¿cómo calculo la derivada de z respecto de s y cómo calculo la derivada de z respecto de t? Es el ejercicio. Obviamente hay una solución posible, que es donde dice r, reemplazo, donde dice tita, reemplazo y derivo. Eso siempre lo puedo hacer. Pero no es la idea es que hagámoslo con regla de la cadena. Podemos después chequear, pero vamos a ver que si sabemos aplicar bien la regla de la cadena, el proceso de reemplazar r por lo que vale, tita por lo que vale, y derivar es mucho más costoso que aplicar la regla de la cadena. Aplicar la regla de la cadena es mucho más fácil.
Entonces, ¿cuál es la idea esta que plantea el libro de Stewart? Que es, para mí es una idea buenísima. O sea, hace que realmente simplifica mucho el proceso de cómo se piensa esto. Stewart dice lo siguiente. Dice, bueno, nosotros tenemos esta función z. Y esta función z depende de dos variables. Depende de r y de θ. Pero a su vez, r también depende de dos variables. Depende de s y depende de t. Y esta variable θ también depende de dos variables. Depende de s y depende de t. Fíjense que podría θ depender de s y no de t. Depender que yo de s y de otra variable u. Qué sé yo, no importa. Cada uno depende de las variables que depende. Entonces este θ también depende de s y depende de t. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo quiero calcular la derivada de z respecto de s, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a poner con un colorcito, este naranja. Entonces tengo que agarrar, en este árbol que me armé acá, buscar todas las ramas que terminan en la variable respecto de la cual quiero derivar. Tengo que empezar en s, en z y terminan en s, y acá esta otra rama tengo, z que termina en s. Entonces, esta, no me deja escribir acá, sí. Esta que está acá, es la naranja, la derivada de z respecto de s la vamos a calcular usando todas las ramas naranjas. Y por otro lado, si vamos al azul, ¿cómo calculo ahora la derivada de z respecto de t? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mirar todas las ramitas del árbol que terminan en t. Entonces tengo que agarrar z y terminar en t. Y acá tengo que agarrar z y terminar en t. ¿Hasta acá se entiende? Ahora, ¿qué son estas flechitas? Esta flechita lo que tengo que hacer es calcular una derivada parcial. Entonces, empecemos con la naranja. Empecemos con la naranja. Vamos a sacar las azules para que no haya tantas rayas, ¿no? Vamos a sacar las azules. Entonces, ¿cómo calculo ahora la derivada de z con respecto a t? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dice? Vamos a mirar primero esta ramita. En esta ramita, primero tengo que ir de z a r. Eso quiere decir que tengo que calcular la derivada de z respecto de r. Entonces, derivada de z con respecto a r. Como sigo en la misma rama, eso quiere decir que tengo que hacer un por. Por. ¿Y qué sigue después? rs, la ramita esta rs. Eso es la derivada de r con respecto a s. Ahí terminé con esta primera rama. S en vez de T, sí, gracias. Gracias, Sofía. S, ahí está, gracias. Sí, ya, si no, había muchos que ya no me estaban entendiendo. Bueno, y ahora terminé esta rama, tengo que pasar a la otra rama. Cuando pasa a la otra rama, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Las ramas se suman. Entonces, más. Y ahora pasamos a la siguiente rama. ¿Qué tengo que hacer ahora? Derivada de z respecto de θ por, y ahora θs. Derivada de θ con respecto a s. Y ahí tenemos la rama. Y esta es aplicar la regla de la cadena. Esta es la reglita de árbol, el diagrama de árbol que uno tiene que hacer para aplicar la regla de la cadena. Obviamente, después con un poco de práctica uno ya no hace más el diagramita de árbol, ya le sale de un tiro, ¿no? Pero al principio está muy bueno, yo les recomiendo mucho a todos que se hagan el diagramita de árbol, y una vez que tienen el diagramita de árbol, ahí buscan la derivada que necesitan. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora calculemos esto. Fíjense, ¿qué les da? Derivada Profe, de z respecto... no entiendo ¿Qué por cosa? qué. No entiendo por qué hay que multiplicar y sumar. Bueno, eso es lo que dice el teorema de la regla de la cadena. El por qué, esta es una regla memotécnica para acordarte. ¿Por qué hay que multiplicar? Eso es lo que dice la regla de la cadena. Te puedo hacer la demostración, rehacer la demostración de la regla de la cadena para que veas por qué. Pero básicamente si vos querés es hacer lo siguiente.
Imaginémonos que R, cuando estoy derivando respecto de S, que R dependa de T, en realidad me tiene sin cuidado, porque al derivar respecto de S, solo estoy, T es fijo, T es una constante para mí, ¿no? Entonces, cuando vos querés calcular el ZS, la derivada de Z respecto de S, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer el límite, ¿sí?, del cociente incremental cuando h tiende a 0, de ZD, y acá tendría que poner R de S más H, tita en S más H, menos Z en RS, tita S, ¿no? Todo sobre H. Y ahora, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, esto sería como hacer un delta Z dividido un delta S, ¿no? Porque el H es el delta S. Pero ahora lo que uno hace, uno dice, bueno, hago el delta Z por un delta R dividido delta R por delta H. Pero esto no me gusta lo que estoy haciendo. Voy a deshacerlo porque vamos a terminar de escribir. Porque no me gusta esto que estoy escribiendo. Vamos a escribirlo bien. No se va a entender. Bueno, entonces acá cuando uno quiere hacer esta derivación, ¿uno qué tiene que hacer? Tiene que decir, bueno, hago Z en R S más H, coma, tita en S más H, menos, y ahora intercalo acá el Z en R de S, tita S más H. Tengo que intercalar un intermedio. Entonces me queda acá R de S, coma, tita S más H, más, acá tengo que poner un sobre H, y acá tengo que poner Z en R de S, tita de S más H, menos Z de R de S, tita de S. Todo dividido 8. Entonces, cuando vos mirás qué hiciste acá en este primero, es como que tita está fijo, está esencialmente fijo, porque tita en S más H, tengo la misma evaluación acá que acá. Estoy mirando solo el incremento en R. Entonces, en este primer término, como miro solo el incremento en R, divido por el incremento de R y multiplico por el incremento de R. Entonces me queda Z de R S más H, tita S más H, menos Z en R de S, tita de S más H, sobre el incremento R de S más H menos R de S, por R de S más H menos R de S sobre H. Y hago lo mismo con el otro término. Z de R de S, tita de S más H, menos Z de R de S, tita de S, dividido por el incremento en tita, que es la variable incrementada ahora. Esto es tita de S más H menos tita de S, y multiplico por tita de S más H menos tita de S sobre H. Entonces, cuando miras estos cocientes, ¿acá qué tenés? Acá tengo el incremento de Z dividido el incremento de R. Cuando pases al límite, esta es exactamente la definición de la derivada de Z respecto de R. Acá tengo el incremento de R dividido el incremento de S. Esta es la derivada de R respecto de S. Más, y acá tengo el incremento de Z dividido el incremento de tita. Esta es la derivada de Z respecto de tita. Y acá tengo el incremento de tita dividido el incremento de S. Esta es la derivada de tita respecto de S. Entonces en el límite te da ZR por RS más Z tita por tita S. No sé si respondí a tu pregunta o no. Si era esto lo que esperabas que te conteste o no. Pero ¿por qué? Sí, decime. Digamos, seguí un poco los pasos, pero creo que me falta ponerme más canchero con la definición. O sea, sé que al saber que va por el lado de la definición... Claro, la cosa
Permíteme, voy a borrar todo esto, porque creo, para mí me parece que es como que confunde un poco. Vamos a borrarlo. Eliminar, puma, vamos a eliminar también esto. No, hay que irse separado. Perdón, ¿eh? Eliminar, puma. Básicamente, si querés la forma mejor para mí de verlo, es cuando vos querés mirar, la cosa es que, claro, es para una función de una variable. En dos variables no se puede ver así. Es como cuando vos tenés una función z que depende de r y de θ, pero a su vez r depende de s y de t, y θ también depende de s y de t, cuando vos mirás el delta z sobre delta s, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando vos incrementaste s, incrementaste tanto la variable r como la variable θ. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto es como tener z en R incrementado y tenés un incremento acá también. ¿Sí? Cada tilde, que es otro incremento. Es como que R de S más delta S es R más K. Y θ de S más delta S es θ más algún incremento. Se incrementa un poco. ¿Está bien? Cuando movés la variable S, la variable θ se mueve. Cuando movés la variable S, la variable R se mueve. Entonces tenés que hacer esto menos z de r θ sobre delta S. Pero ahora acá, como tenés un incremento tanto en la primera variable como en la segunda variable, vos lo que podés es intercalar esos incrementos. Te va a quedar z de r más k, coma, θ más camonio, menos z de r, θ más camonio, más z de r θ más camonio, menos z de r θ. Entonces acá es como que tenés un incremento, el incremento de z, pero solo en la primera variable, y acá tenés el incremento de z, pero solo en la segunda variable. Creo que lo veo, pero no sé si lo llego a intuir. El tema es como ver por qué es la suma. Cuando lo haces en funciones de una variable es más fácil, porque si vos tenés f es f de x y x es x de t, cuando vos querés hacer la derivada de f respecto de t, esto es hacer derivada de f respecto de x por derivada de x respecto de t. Esto es una d, ¿no? Entonces, aquí es que te queda el producto. Esta es la regla de la cadena en una variable. Esa es exactamente la regla de la cadena en una variable. Ahí es más fácil porque es solo una variable. Cuando tenés dos variables no puedes hacer este argumento porque al incrementar la variable s, acá fíjate, al incrementar la variable s, se incrementa tanto la variable r como la variable θ. Entonces, ese doble incremento se da en una suma de incrementos. Una vez que tenés esta suma, ahora es igual que lo que hice acá. Multiplicás y dividís por el incremento de r acá. Y acá multiplico y divido por el incremento de θ. Entonces te queda la derivada de z respecto de la variable incrementada, que es r, por la variable por la derivada de la variable incrementada, que es r. Entonces te queda zr por rs. Y acá, ahora más, y ahora multiplico y divido acá por el incremento de θ. Entonces me queda zθ por θs. Sí, ahí lo veo un poco más, profe. ¿Está bien? Pero es delicado. Yo entiendo que al principio cuesta porque es un poco más difícil, por eso es difícil, por eso cuesta la regla de la cadena. Pero el diagrama de árbol, está bien, yo entiendo que el diagrama de árbol es una regla memotécnica, no te explica el porqué de la milanesa, ¿está bien? No te explica la verdad del asunto. Pero es una regla bastante eficaz para no equivocarte.
Entonces, ¿en qué consiste? Yo no tenía intención de repasar la demostración, está en el video más o menos explicado como me salió, pero la idea del árbol es que con el árbol vos te haces este esquemita y te permite decir qué son las cantidades que tengo que poner acá. Entonces, siempre cuando vos querés calcular la derivada respecto de S, tenés que mirar todas las ramas que terminan en S. Entonces, esta rama más esta rama. Puede ser que haya más ramas, porque la función z, la cantidad z, podría depender de más variables, ¿no? Podría depender de R, de θ, de U, de B, de W. Una variable, una cantidad z puede depender de muchas variables. Entonces, si depende de muchas variables, acá podés tener muchas ramas. Entonces, cada rama, vos bajás por la rama hasta que llegues a la variable S respecto de la cual estás derivando. Y vos tenés que poner esta rama, más todas las ramas que tengas. Y cada rama es el incremento de Z respecto de R por el incremento de R respecto de S. El incremento de Z respecto de θ por el incremento de θ respecto de S. Y ahí tenemos la derivada parcial, la regla de la cadena. ¿Está bien? Entonces, es cierto lo que vos decís. El diagrama de árbol no explica por qué vale. Lo que me dice es cómo calcularla, que son cosas distintas. ¿Bien? Son cosas distintas. Una cosa es saber calcularla y otra cosa es entender por qué se calcula así. ¿Está claro para todos? Los z son funciones diferentes. No sé a qué te referís. No. Z es siempre esta función que está acá, fíjate. Z depende de R y de θ. La cosa es que a su vez, R depende de S y de T, y θ depende de S y de T. Fíjate, Cristian, déjame terminar el ejercicio. No, déjame terminar el ejercicio y después me decís si lo entendés cuando termine. ¿Está bien? Porque por ahí creo que lo que viene después te va a aclarar. Entonces, voy a borrar esta explicación porque me parece que no contribuye para lo que sigue después. Eliminar. Y acá también eliminemos esto. Eliminar. Ahí está. Bueno, vamos ahora a calcular esto, efectivamente. Y después, Cristian, fíjate, lo que voy a hacer, Cristian, es hacerlo de la otra manera. Voy a hacer la composición para que veas qué función era z como función de S y de T y derivar. Bueno, esto borremos que me quedó, ahí está. Bueno, entonces, ¿quién es ZR? Para calcular ZR, tengo que mirar esta función y derivar respecto de R. ¿Cómo derivo esto respecto de R? Me queda E a la R coseno θ. Por. ¿Bien? Estamos de acuerdo que esto es ZR, ¿no? Vamos acá a poner este bordecito. Esto es esto. Y ahora tengo que poner RS. ¿Cuánto vale RS? Si a R lo derivo respecto de S, ¿qué me queda? T, perfecto. Entonces acá viene por T. Estas dos cosas son iguales. Muy bien. Ahora ponemos más Z-θ. ¿Cómo derivo Z-θ? Vengo acá donde dice Z y derivo respecto de θ. Me queda E a la R por menos seno θ. Y ahora me queda, ¿bien? Entonces vamos a mostrar que estas cosas son iguales. Y ahora, ¿qué viene? Tengo que derivar θ respecto de S. ¿Cómo derivo θ respecto de S? Tengo que derivar acá respecto de S. Bueno, muy bien. Derivemos. Derivemos por... voy a hacer que tengo esta tecnología. No, ahí me quedó mal. Ahí está. Si no me quedé, no podía escribir, no tenía espacio.
Bueno, y ahora tengo que calcular tita S. ¿Cómo calculo tita S? Tengo que derivar esto respecto de S. ¿Cómo derivo respecto de S? La derivada de la raíz cuadrada. 1 dividido 2 veces raíz cuadrada. Evaluada en lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro respecto de S es 2 veces S. El 2 se va con el 2. Bueno, y entonces tenemos acá que, qué sé yo, este naranja. Todo esto que está acá es tita S. Entonces, ¿cuánto me quedó todo? Me quedó E a la R coseno tita t por t menos E a la R seno tita por S dividido la raíz de S cuadrado más t cuadrado. Ah, el naranja no se ve bien. Sí, la cosa es que yo lo veo de una forma y por ahí después se traduce de una manera distinta. Lo voy a abandonar, Pablo, entonces. Bueno. Cuando llego acá, yo puedo o dejarlo así. A ver, el amarillo, comparen. El amarillo no lo tengo ahora acá, bueno. No sé. Uno puede ahora dejarlo así o, donde dice R y tita, reemplazar por lo que valen. Lo que quiero es que comparen esto con la otra opción. La otra opción era directamente donde dice Z. Sí, pero no me interesa mucho ahora mejorar la expresión. Vamos a dejarla así, la expresión. Pero donde dice Z, donde dice R, reemplazar y derivar. Entonces, la otra opción es decir, bueno, Z es E a la R coseno tita, que esto es igual a E a la R, que era R es ST, por coseno. ¿Y quién era tita? Tita es la raíz cuadrada de S cuadrado más T cuadrado. Esto creo que por ahí le sirve por la pregunta que me hacía, ¿quién era? ¿Germán? ¿Puede ser? Cristian, me equivoqué. Es que, Cristian, es cierto, es un abuso de notación. Es un abuso de notación. Sí, por ahí si tienes una mente más matemática, a veces esto te puede confundir un poco. Ahora voy a escribirlo con cómo sería con una notación más rigurosa. ¿Sí? Es un abuso, pero es un abuso de notación. Entonces, si yo ahora derivo, quiero calcular la derivada de z respecto de s, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular esta derivada respecto de s, que es la derivada del primero, que es la exponencial, por la derivada del exponente, st respecto de s, que es t. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es menos el seno de raíz cuadrada de c cuadrado más t cuadrado, por la derivada de lo que está acá adentro, que ya lo calculé, así que lo voy a poner directamente, que vale s dividido raíz cuadrada de c cuadrado más t cuadrado. Bueno, pueden chequear ustedes, obviamente, que da igual que antes, ¿no? Porque e a la st es e a la r, coseno de esto es coseno de tita, menos, acá está el menos escondido, ¿no? E a la r es e a la st, seno de tita es seno de esto.
Claro, Damián, es más simple, y no solo es más simple, sino que hay muchos contextos donde no se puede reemplazar y después hacer la cuenta. Eso ocurre en muchos contextos. Y volviendo a la duda de Cristian, si uno quiere ser totalmente riguroso desde el punto de vista matemático, pero yo creo que no es la mejor forma de entender la regla de la cadena. Es decir, lo siguiente, uno tiene una función f de R2 en R, donde f de r tita es e a la r coseno tita. Y después tiene una función h de R2 en R2, donde h de st es st raíz de s cuadrado más t cuadrado. Entonces lo que uno está haciendo g de st igual a f compuesto con h en st. Entonces, el abuso de notación está en que nosotros llamamos z a esto y después volvimos a llamar z también a esto. Aunque desde un punto de vista formal, riguroso, matemático, son funciones distintas, ¿no? ¿Esa era tu duda, Cristian? Buenísimo, buenísimo. La cosa es que esta forma, este enfoque que está hecho acá, es un enfoque muy, muy natural, sobre todo en aplicaciones. Porque uno tiene una cantidad z que se calcula en función de ciertos datos. Pero esos datos también dependen de otras cosas. Que en algún contexto tiene sentido estudiar estas variaciones, en otro contexto tiene directamente sentido estudiar la variación en R. Depende en qué contexto uno les esté mirando. Y esta forma es la forma más útil de entender qué es la regla de la cadena. Bueno, el ZT, esta derivada, la van a hacer de ejercicio ustedes. Es un ejercicio. Es muy, muy parecido, obviamente. Pero pasemos ahora al siguiente problema. Bueno. Parecido, ¿no? Es muy parecido al anterior. La única diferencia acá es que me dice, calcula estas derivadas, pero evalúalas en estos valores de S, T y U. Entonces, ¿cómo uno hace estos cálculos? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre lo que yo les recomiendo, sobre todo al principio, es, bueno, yo tengo que calcular ZS, ZT, ZU, tengo mi cantidad Z, que depende de XY, X depende de STU, Y depende de STU. Bueno, hagamos mi diagrama de árbol. Eso es lo primero, lo que yo les recomiendo siempre. Hagamos el arbolito. Entonces, en la punta del árbol está la variable que yo quiero derivar. Z. Z de qué, uno dice, ¿de qué variables depende? En este caso depende de estas dos variables, de X y de Y. Ahora, esta variable X, ¿de qué variables depende? Esta variable X depende de S, de T y de U. Y esta variable Y, ¿de qué depende? También depende de S, T y U, pero no tiene por qué, se entiende que X e Y no tienen por qué depender de las mismas variables. Podría X depender de S y T, e Y depender solo de U. Cada una depende de lo que dependa. Entonces, Y depende de S, T y U. Bueno, entonces, hagamos alguna de estas, por ejemplo, hagamos esta, la derivada de Z respecto de U. Para hacer alguna nosotros. No vamos a las tres porque no nos llevan mucho tiempo, son todas muy parecidas. Entonces, ¿cómo hago para calcular la derivada de Z respecto de U? Bueno, empiezo en el árbol en mi árbol,
y tengo que buscar la rama que termina en la variable respecto de la cual quiero derivar. Entonces empiezo en z, bajo a x, y de x bajo a u. Acá tengo una rama. Y después la siguiente rama que tengo, podría ser, a veces aparece una sola rama, qué sé yo, si mi variable i no depende de u, esta es la única rama que tengo. Eso está claro para todos, ¿no? Acá, en este caso tengo dos ramas, pero podría haber una sola rama, o más ramas, qué sé yo. Entonces la siguiente rama es z, que depende de i, que i depende de u. Muy bien. Entonces vamos a calcular eso, y decimos, bueno, muy bien, ¿cuánto vale ZU? ¿Quién es ZU? Y ahora voy por la rama. Tengo que mirar Z con X por X con U. Ahí terminé esta rama. Terminé esta rama, voy a la siguiente. Más. Siguiente rama. ZI. Por IU. De vuelta, ¿no? Este arbolito no explica por qué vale esta fórmula, pero es una herramienta muy, muy útil gráfica para saber qué cuenta tengo que hacer. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer los cálculos. En este caso, tengo z acá, tengo x acá y tengo y acá. Ahora estas derivadas las puedo calcular explícitas. Zx. Miro acá, ¿quién es zx? Derivo z respecto de x. Esto es 4x cubo más 2xy. Entonces, vamos a poner acá en azul. Todo eso es zx. Muy bien. Ahora, todo esto tengo que multiplicar por xu. Miro acá la fórmula de x. ¿Cuánto vale xu? Vale menos 1. Bueno, perfecto, excelente. Este es este. Xu es menos 1. Más zi. Vengo acá, derivo. ¿Cuánto vale zi? X cuadrado. Excelente. Entonces, este azul intenso, este que está acá, es el zi. Y ahora, IU. ¿Cuánto vale IU? Derivo acá y me queda por 2STU. Voy a usar el naranja a pesar de las críticas, pero es mi naranja. Y yo lo banco a mi naranja. Se ve Bueno. para mí. Se ve bien para mí. Sí. Vamos a bancarlo el naranja. Perfecto. Entonces acá tenemos la fórmula. Obviamente, ¿qué pasa? Tengo X, Y, S, T, U, tengo una ensalada de letras que uno quiere. Uno después dice, bueno, vamos a escribir todo ahora en términos de S, T y U. Entonces ahora X e Y lo reemplazo por lo que valen. Entonces 4 por X. X es S más 2T menos U al cubo. Más 2X. S más 2T menos U por I. Por STU cuadrado. Todo esto por menos 1 más X al cuadrado. X que es S más 2T menos U al cuadrado por 2STU.
¿Se entendió cómo funciona? Excelente. Obviamente yo entiendo, no me acuerdo quién fue el que me había dicho que es cierto, este árbol no explica por qué esta igualdad. Esta igualdad no se explica por el árbol. Lo que permite el árbol es saber a qué es igual, ¿no? Saber hacer la cuenta. Bueno, excelente, excelente. Entonces, las otras dos les queda a ustedes para hacer de ejercicio. Voy a marcarlas acá. Son ejercicios estas. Buenísimo. Ahora tenemos un ejercicio un poco más teórico. Bueno, este ejercicio, para muchos de ustedes que están haciendo física, es un ejercicio muy, muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué es muy importante? No sé, algunos ya se encontró con esto, están haciendo física, ¿se encontraron con esto? Esta combinación de derivadas. Esto que está acá es lo que se llama no, Emanuel, esto no puede ser malo. Gracias a esto yo como caliente. Esta es la notación física que ponen así, como el gradiente cuadrado de z. Los matemáticos lo que hacemos, esto lo escribimos así. Sería el laplaciano de z. Esa combinación de derivadas aparece en muchísimos modelos matemáticos. Casi todas las ecuaciones de físico-matemática les va a aparecer. Si ustedes quieren escribir cuáles son las ecuaciones que modelan la difusión de temperatura en una placa bidimensional. Si ustedes quieren estudiar cómo es la ecuación que modela la vibración de una membrana. Si ustedes quieren estudiar cómo es la ecuación que modela la vibración de una placa. Si ustedes quieren... Exacto, exacto. Al lado es la versión polar. ¿Sí? Todo fenómeno oscilatorio, todo fenómeno difusivo, un montón de fenómenos. Casi toda esta ecuación, esta combinación de derivadas, este operador de Laplace, aparecen prácticamente todas las ecuaciones de interés. Entonces lo que dice esta igualdad es, bueno, ¿cómo puedo yo esta ecuación, esta combinación de derivadas, escribirla, pero no en términos de sus coordenadas cartesianas, sino en términos de sus coordenadas polares? ¿Qué producto a punto, Iván? No entendí. ¿Dónde está el producto a punto? Por ejemplo, no, esta es notación, nada más notación. Si quieren, la forma de entender esto, cómo se hace, cómo se entiende esto que está acá, es, ustedes, Nabla, piensan que es un vector formal, que es esto. ¿Sí? Es un vector formal. Entonces, cuando ustedes hacen Nabla Z, ¿esto qué es? Es el vector derivada respecto de X, derivada respecto de Y por Z, que es entonces la derivada de Z respecto de X, derivada de Z respecto de Y, que es el vector gradiente. ¿Está bien?
Y después si hacen nabla, producto escalar, nabla z, esto es derivada respecto de x, derivada respecto de y, producto escalar, el vector que teníamos antes. Entonces cuando hacen el producto escalar, es derivada segunda de z respecto de x dos veces, más derivada segunda de z con respecto a y dos veces. Entonces por eso, como es nabla producto escalar nabla z, se le escribe de esta manera, nabla cuadrado z. ¿Está bien? De todas maneras, esto es una notación. Esta notación es bastante útil. Esto de interpretar el vector nabla como un pseudo vector. Esto es lo que en matemáticas se llama un operador. ¿Sí? Cuando uno lo quiere hacer formal, es un operador, pero digamos que por ahora es un pseudo vector. Es un vector que no es un vector de R2, es una cosa que cuando se lo aplico a una función me da algo. Claro, esto en física lo van a usar todo el tiempo. Y nosotros acá vamos a empezar a usarlo más adelante en el segundo parcial, la práctica 6 o 7 creo que está dedicada a estas cosas. Y en análisis 2 lo van a usar un montón, mate 3, lo van a usar un montón esto. Entonces, la idea de este ejercicio es decir, bueno, tengo esta cantidad, que es una combinación de derivadas, pero derivadas respecto de coordenadas cartesianas. ¿Cómo puedo escribir esta combinación de derivadas, pero si mido derivadas respecto de coordenadas polares? Y acá es donde pide esta igualdad. Acá fíjense que no tengo más remedio que operar con la regla de la cadena de manera más o menos formal. ¿Sí? Bueno. ¿Qué opinan entonces? ¿Nos lanzamos a hacer esto? ¿Vale? Les aviso que este ejercicio no es fácil y hay que hacer muchas cuentas. Porque lo difícil va a estar en que tenemos que calcular una derivada segunda. ¿Sí? Para las derivadas primeras uno va bien, las derivadas segundas son complicadas. Bueno. Voy a borrar todas estas cosas porque la verdad es que son molestas. ¿Está bien? Entonces vamos a borrar. Ahí está. Muy bien. Digamos, y la pregunta, con respecto a la pregunta de Cristian, para una variable, ¿qué es una fórmula general? Si vos tenés una función, yo tengo una función acá f de x, ¿qué sería una fórmula general para la derivada de orden n? Si no tengo una fórmula para f, no tengo una fórmula para su derivada, ¿no? Uno en general escribe la derivada enésima con esto, ¿no? Bueno, para funciones de dos variables, y ahora vos tenés una función f que depende de xy, cuando vos querés derivar de orden n, en general lo que hiciste es derivaste k veces respecto de x y n menos k veces respecto de y. ¿Está bien? Entonces hay varias formas de escribir eso. Una forma sería escribir así. La derivada n veces de f respecto de x k veces respecto de y n menos k. Por ejemplo. ¿Está bien? Porque tiene que ser de orden n, ¿no? La suma de las derivadas, tengo que haber derivado en total k veces.
n veces, perdón. Entonces, la suma, ¿cuántas veces derivé de x y cuántas veces derivé de y? La suma total tiene que ser n. Si cae 0, quiere decir que derivé n veces respecto de y, las n veces respecto de y. Si caes n, quiere decir que acá no hay nada, no derivé nunca respecto de y, derivé n veces respecto de x. Por ejemplo, supongamos que n es 3. Yo puedo haber hecho derivada tercera de f respecto de x 3 veces. Y 0 de y. O puedo haber hecho derivada tercera de f respecto de x 2 veces y respecto de y una vez. O puedo haber hecho derivada tercera de f respecto de x una vez y respecto de y 2 veces. O puedo haber hecho derivada tercera de f respecto de y 3 veces. Y estas son todas las derivadas que aparecen. ¿Sí? Porque por el teorema de Clairaut, si hacen la derivada respecto de primero de x, después de y, después de x, es lo mismo que esta. Y si derivan x, x, y, x, y, x, o y, x, x, son todas iguales y siempre es esta. Bien, eso es lo que dice el teorema de Clairaut, suponiendo que esta función f sea de clase C3. Pero las expresiones, ven, se ponen más complicados. Hay una notación que se usa en análisis, pero la van a ver los matemáticos, la van a ver más adelante, que es la notación de multiíndice. Porque imagínense, si yo quiero escribir esto para n igual 4, se me complica cada vez más, n igual 5. Hay una notación de multiíndice, pero bueno, no importa, no la voy a escribir ahora, porque ¿para qué? Vamos a perder tiempo. Pero hay formas notacionales de hacer las cosas más manejables. Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso de clase C2, C3, qué quiere decir? F es de clase C1 quiere decir que f es continua y sus derivadas parciales son continuas. De clase C2 quiere decir que es continua, sus derivadas parciales son continuas y sus derivadas parciales de segundo orden también son continuas. Y así siguiendo. Clase C3 es que las derivadas parciales hasta de grado 3 son continuas. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, si vos querés que la derivada tercera de f, primero respecto de x, después respecto de y después respecto de x, coincida con la derivada tercera de f, primero respecto de x, después de vuelta respecto de x, después respecto de y también coincida con la derivada tercera de f, primero respecto de y, después respecto de x y después respecto de x, para que todas estas derivadas coincidan, el teorema de Clairaut va a decir que la f tiene que ser de clase C3, que estas tres cosas, tres bichitos tienen que ser continuos. Si estos tres son continuos, las tres coinciden. ¿Está bien? Porque en principio uno puede derivar en algún orden. Primero x, después y, después x, primero x, después y, etc. Bueno. ¿Está bien? Pero no se preocupen, como siempre. Las funciones, salvo que estén partidas, salvo que sean cosas raras, las funciones son C2, C3, C4, C80, C80.000. ¿Sí? Son todas las funciones con las que uno trabaja normalmente. Son polinomios, trigonométricos, exponenciales, logarítmicos. Con esas funciones describe la gran mayoría de los fenómenos. Y esas funciones verifican todas estas propiedades. Entonces no hay que volverse muy loco con las hipótesis estas de Clairaut. Eso obviamente para los matemáticos sí son muy importantes. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, un problema en el cual yo estoy trabajando, es una conjetura abierta hace bastante tiempo, lo que intenta estudiar es, hay una ecuación muy importante, donde uno lo que hace es estudia las soluciones de esa ecuación, y lo que se pregunta es, lo que sería cuál es la regularidad óptima de esa solución. Se sabe que son de clase C1,
pero lo que uno quiere estudiar es el módulo de continuidad de las derivadas, y se sabe que es de clase C alfa para alfa menor que un cierto número, pero no se sabe si es de clase justo para ese número. La regularidad óptima. Y es un problema abierto hace bastante tiempo, que hay muchísima gente trabajando de resolverlo. Eso es para los matemáticos puros como yo. Pero si uno no es matemático puro, esas cuestiones no le preocupan demasiado. Bueno, basta de divagues. Vamos a borrar todo esto. ¿Están entrando a la conjetura, Julián? Vamos a tratar de aprender a derivar. Sí, no nos sale. Ya sé, pero ya uno trata con diferentes versiones y otras extensiones y cosas, porque esa conjetura es muy difícil. Hubo progresos a principios del 2010, hubo algunos progresos en esa conjetura, pero entonces se pensó que por ahí se podía hacer, se la atacó con todo, pero no cae todavía. Se mejoró un poco los exponentes, pero todavía no cae. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces vamos a empezar a derivar. Hay muchas formas de hacerlo. La mejor forma de hacer es calcular estas derivadas. Vamos a calcular la derivada respecto de x. Perdón, calcular la derivada respecto de r de z y la derivada respecto de θ de z. Entonces, ¿cómo calculamos zr? Entonces hacemos nuestro arbolito. Z depende de x y de y. Y x depende de r y de θ, e y depende de r y de θ. Esto, claro, se usa para todo, Germán, porque en las ecuaciones de Maxwell aparece este operador, el laplaciano también. Entonces tengo que mirar, vamos a mirar las ramitas del árbol que llegan hasta R, que son estas dos. Bueno, entonces ahora miramos las ramitas. Decimos, bueno, ¿quién es ZR? ZR va a ser ZX por XR más ZI por IR. ¿Hasta acá estamos? Bien, ¿no? Bueno, ¿y qué tengo que calcular ahora? Bueno, hagamos la cuenta, ya que estamos acá. Fíjense, ZX no puedo decir nada, porque yo no sé cuánto vale ZX. No sé cuánto vale Z. Entonces, nada, lo dejo como ZX. Lo que sí puedo decir es cuánto vale XR. Porque si X es R coseno θ, ¿cuánto vale XR? XR vale coseno θ. Esto sí lo puedo decir, que XR vale coseno θ. ZI, no sé quién es Z, entonces no puedo decir nada de ZI. Lo dejo como ZI. Y sí puedo decir cuánto vale IR. IR vale seno θ. ¿Hasta acá estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que calcular ahora? Ahora tengo que calcular la derivada segunda de Z respecto de R. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es de vuelta, mirar a ZR de vuelta como una función. ZR también va a ser una función que depende de X y de Y. Porque ZX depende de X y de Y, y ZI depende de X y de Y. Y a su vez X depende de R y θ, e Y depende de R y θ. Entonces tengo las mismas ramitas, es muy parecido a lo que tenía antes. Tengo ZR, para llegar a ZRR, tengo esta rama por un lado y esta rama por el otro. Bueno, entonces cuando uno deriva, ahora hago ZRR, esto es ZR R. ¿Y esto qué va a ser? Esto es
ZR X por XR más ZR Y por IR. ¿Mm? Que esto es igual a ZR X por el coseno tita más ZRI por el seno de tita. Bueno, ahora tengo que calcular ZRX, pero ZR la tengo acá arriba, y si yo derivo esto respecto de X, ¿qué me queda? Esto que está acá, me queda. Si derivo ZR respecto de X, fíjense que queda. Queda ZXX coseno tita más ZXY por el seno tita, todo por el coseno tita. Y ahora tengo que hacer más, y ahora tengo que calcular ZRI. ZR la tengo acá, tengo que derivar esto respecto de I. Me queda ZXY. Coseno de X, profe. ¿Qué cosa? Que puso coseno de X. Ah, tenés razón, gracias. Coseno tita, perdón. ZXY coseno tita más ZII seno tita, todo esto por el seno tita. Bueno, si uno junta todo, ¿qué me queda? Me queda, distribuyo y me queda ZXX coseno cuadrado tita más ZXY seno tita coseno tita más, acá van dos veces, ¿no? Porque es ZXY coseno tita de vuelta, y acá me queda un ZII seno cuadrado tita. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno, Sofi, contame dónde no. Sí, no entendí cómo calculaste ZRX. ZR lo tengo acá, ¿no es cierto? Sí. O sea, ZR es ZX coseno tita más ZI seno tita. Ujú. Entonces, si derivo esto respecto de X, ¿qué me queda? ZXX por coseno tita, porque este no tiene X, más ZXY por el seno tita. ¿Es lo mismo ZXY que ZIX? Sí, vamos a asumir que lo mismo es porque es por el teorema de Clairaut, porque ZXY y ZIX son iguales. Ok, perfecto. Ok, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver los términos que tengo acá. Tengo el ZRR, ya lo calculé. Acá tengo el ZR, ya lo calculé. ¿Qué tengo que calcular ahora? Tengo que calcular Z tita tita. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular Z tita tita. Entonces vamos a ir recuadrando lo que tengo hasta ahora. Tengo que el ZR es todo esto, por un lado. El segundo dato que tengo es que ZRR es todo esto. Y ahora tengo que calcular el Z tita tita. Entonces, miramos acá, mi arbolito. ¿Cuál es el arbolito? Es Z tita, tengo que llegar hasta tita. Yo señalo mi tablet como si ustedes la vieran. Tengo que llegar hasta tita. Entonces, ¿cómo es esta rama? Es ZX por X tita más
ZI por Itita. ¿Estamos de acuerdo? ZX por Xtita más ZI por Itita. Entonces, ZX por Xtita más ZI por Itita. Y ahora tengo que calcular Xtita e Itita. Vamos arriba. X es, saco esto de acá que molesta. X es R costita. Entonces, ¿cuánto vale Xtita? Xtita va a ser menos R centita. Y es R centita. ¿Cuánto vale I subtita? Es R costita. Entonces, cuando vengo acá, esto es menos ZX R centita más ZI R costita. ¿Hasta acá se entendió? ¿Mm? Bueno, ahora a amacarse, muchachos. ¿Sí? Si pensaban que hasta acá era difícil, ahora viene la parte difícil. Z tita tita. Tengo que derivar acá. Esto es, acá tengo un producto, ¿no? Entonces tengo que poner menos ZX tita por R senotita menos ZX por la derivada de R senotita respecto de tita. Más. Ahora la segunda parte. Z y tita. Por lo otro sin derivar. Más ZI por la derivada de R cos tita respecto de tita, que va a ser un menos R sen tita. ¿Vamos hasta acá? Ahora hay que resolver este. ZX tita y ZI tita. Porque no quiero derivadas de X y de tita. Quiero... tita y X es como el agua y el aceite, no se mezclan. O solo derivadas cartesianas o solo derivadas polares. Entonces hacemos el mismo argumento que tengo acá. Bueno, yo tengo ZX. Bueno. También lo que estoy haciendo, si no, ZR. Esperen un segundo, quiero, de repente me agarró una duda. Sí, está bien. Perdón, perdón, siempre me mareo con esto. Ay, Dios mío.
No, está bien, ya entendí, porque lo hice distinto como lo pensé antes, por eso lo que está mal. Por eso me mareé. Ahora tengo que calcular este. Entonces, ¿cómo calculo ZX tita? Bueno, esto es menos. ¿Quién es ZX tita? Esto es ZXX por X tita más ZXY por Y tita por R sin tita menos ZX por R cos tita más. Ahora Z y tita. ¿Cómo es Z y tita? Es Z y... Ahí. Z y X por X tita más Z y Y por Y tita. Todo por R cos tita menos ZI por R sin tita. Sí, porque me di cuenta que lo hice distinto como lo hice anterior, entonces fue más confuso. Miren, voy a hacer una cosa. Que esto se va a entender mejor. De esta forma se va a entender mejor, Sofía, porque si no se los voy a perder muy fácil. ¿Cómo hago para calcular esto? ¿Esto qué es? Esto es Z tita. Tita. Exacto, ahora vamos a hacer el arbolito. Que es parecido a como hice acá el ZRR. ¿Cómo calcula el Z tita tita? Uno dice, bueno, Z tita la cosa es que lo tengo que hacer distinto